Buenas noches, bueno, pues continuamos con el tema de, sin más preámbulos, de Macastre, a ver si terminamos de una vez. Y bueno, básicamente después de haber hecho un montón de investigaciones, haber interrogado a un montón de gente, haber descartado a Miguelo y a José como posibles culpables o autores del crimen, el día 6 de junio de 1989, concretamente a las 7:30 horas, digamos que los investigadores de la Guardia Civil redactan lo que sería la última diligencia policial del caso Macastre. Hacían, digamos, una reflexión sobre la correspondencia del cuerpo de Pilar con el cadáver, los miembros hallados hasta la fecha, exponiendo, digamos, 3 puntos fundamentales, según explica Félix Ríos, que serían que los familiares de Pilar y Rosario no habían identificado las prendas de vestir que se les habían mostrado a través de fotografías, porque, como os comenté, las chicas cambiaban habitualmente, se intercambiaban la ropa. Se refieren no a las que tenía el cadáver, sino a las que se encontraron dentro del chalet. Tampoco se pronunciaron sobre los hábitos de vestir de Pilar en cuanto a que tuviera costumbre de remangarse, como se había encontrado cuando se halla el cadáver, tanto las mangas como los calcetines. Y básicamente se hicieron 15 comprobaciones sobre mujeres que habían desaparecido entre los años 88 y 89 en la zona Comunidad Valenciana, y ninguna de ellas se correspondía con el cuerpo encontrado en el canal de Turis. Por tanto, bueno, pues los jóvenes ya sabemos que tenían la costumbre, como he comentado anteriormente, de intercambiarse ropa. Las prendas que se encontraron en el chalet abandonado eran muchas, unido a que los familiares rara vez quieren admitir en el reconocimiento que los cadáveres pertenecen a la persona en cuestión, debido a un mecanismo de defensa psicológico y natural, y al hecho de que no había mujer desaparecida en la comunidad levantina que encajara con las características del cadáver. Así que, como os comento, se entiende que se trataba de Pilar, a pesar de que no se realizara una prueba de ADN para corroborar esta cuestión. Desde este momento, el caso Macastre queda archivado judicial y policialmente, pasando, como os comento, a un oscuro rincón de los archivos donde nadie se preocuparía de que viese la luz. El sumario del juzgado de Requena número 1 engrosaría las estadísticas de los numerosos crímenes sin resolver en la Comunidad Valenciana en las décadas de los 80 y 90, hasta que 25 años después un funcionario desempolvaría el expediente para ponerlo a disposición de un equipo de criminólogos obcecados por saber qué le había sucedido realmente a los chicos de Macastre, y ahí es cuando comienza la revisión del caso. Y precisamente estas personas son los, ya os digo, componentes del proyecto Prometeo, dirigido, como os comento, por el gran Félix Ríos, que conoce como nadie este caso, que ha acudido personalmente a visitar cada una de las zonas relacionadas con el crimen, se ha entrevistado con un montón de personas y digamos que ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de todo lo que se puede saber y todo lo que se pudo encontrar en aquellos momentos. Como os comento, al igual que Félix Ríos, pues bueno, más que nada por interés, porque le gusta investigar, porque le apasionan estos casos, también nuestro amigo Manu Jiménez en su canal hace también una investigación bastante exhaustiva del caso, llegando a escribir un libro y haciendo un documental que, como ya os digo, presenta algunas pequeñas diferencias con la investigación de Félix, pero bueno, ya os digo, realmente todo se puede quedar, o la gran mayoría de las cosas, en simples elucubraciones y probabilidades, que no posibilidades. Es decir, que hay cosas que es más que probable que fueran así, pero que tampoco se puede tener una certeza del 100%. Y bueno, pues básicamente se empieza a investigar, a revisar el caso. Y aquí sí que voy a hacer una excepción y digamos que voy a nombrar
algo que especifica y que comenta Félix Ríos y que va dirigido básicamente pues, a aquellas personas que dentro de lo que se puede respetar su opinión, bueno, pues evidentemente me hace gracia que comente esto porque yo opino lo mismo, sinceramente. Bueno, pues volvemos a esta imagen principal. Básicamente, a ver si la logro, porque yo no sé si es que el teléfono está torcido o qué, pero que me sale medio amorfo la imagen. Es de coña, yo creo que es porque está, ya te digo, es que está torcido. Quiero ver la cara del sinvergüenza este, pero no. A ver, bueno, no sé si se ve más o menos. Bueno, esta imagen la han sacado de internet, no es mía, que quede claro, o sea que eso, que lo dicho. Entonces, bueno, básicamente me hace gracia porque Félix Ríos, al igual que hace constantemente en su canal, que para aquellos que no lo sepan, bueno, pues el canal que tiene Félix Ríos es un canal que hace porque quiere, que hace sobre todo porque, bueno, pues para mantener a la gente informada de forma medianamente coherente de determinados hechos delictivos que tienen bastante importancia dentro de la sociedad y bueno, pues lógicamente los pone en conocimiento, ya os digo, mostrando evidencias, indicios, estudios rigurosos de ciencias forenses y ya os digo que no se anda por las ramas y tampoco pues anda elucubrando ni creyendo en ciertas teorías de la conspiración que no tienen ni pies ni cabeza, que es en parte normal que alguna gente influenciada por ciertos programas, por los dires y diretes que hay por ahí, de ciertas personas y personajes, pues crean en ciertas cosas que, como os comento, de la que no hay evidencia ninguna, que critican, digamos, la versión oficial, entre comillas, porque, bueno, la versión oficial de la huida de Angles, por ejemplo, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, lo del barco y demás, pues tampoco es que tenga mucho sentido, pero bueno, es lo que hay. Pero en general, ya os digo, todas estas teorías no hacen más que buscarle los cuatro pies al gato, digamos, criticando la versión oficial constantemente, es que no hay pruebas de esto y que no hay pruebas de lo otro, pero la cuestión es que nunca presentan ninguna prueba, porque no la hay, evidentemente, de evidencias de las teorías que ellos puedan tener y no lo pueden corroborar. Básicamente es eso, criticar y criticar porque la versión oficial, porque no hay pruebas aquí, porque no había sangre allí, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Vale, muy bien, pues presénteme usted una teoría lógica con evidencias y demás que tenga, ya os digo, unos estudios forenses realmente veraces y yo estaré dispuesta a, ya os digo, discutir lo que haga falta. Pero esas teorías de esto lo digo yo porque sí y porque, como os comento, parece que todo tiene que ya os digo, sacar la punta al lápiz, como he dicho miles de veces, y venga y venga y venga a esto no sé qué, esto no sé cuánto, bueno, en fin. Ya os digo, hasta que el padre de Miriam no acepte ciertas evidencias que son innegables respecto a la versión oficial, aunque no todo sea una certeza del 100%, evidentemente la gente no va a caer de la burra. Entonces, bueno, ya os digo, esta es una opinión mía personal, no pretendo ofender a nadie, simplemente manifiesto una realidad, porque efectivamente, ya os digo, todas esas teorías de la conspiración no tienen ninguna base científica y, sin embargo, en el caso de la versión oficial, aunque sean pocas, sí que hay varias evidencias y no podemos estar que si este papelito, que si sangre en no sé dónde, que si... O sea, andando un poquito, digamos que ya os digo, que es que en otros casos no se miran tanto, no se está ahí con los prismáticos o con un telescopio mirando todos los detalles, que las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen, que no nos montemos películas. Y básicamente, bueno, pues Félix Ríos viene a decir bueno, que si navegamos por la red, pues nos encontraremos con numerosos artículos periodísticos de investigación, de misterio, frikis, etcétera, que hablan del caso Macastre con una asombrosa rotundidad, sin realmente, como os comento, tener ni pajolera idea de lo que realmente ha pasado y sin presentar ninguna evidencia, que lamentablemente en nuestro país tenemos la fea costumbre de copiar y pegar lo que otro ha dicho sin verificar nada
y sin acudir a fuentes fidedignas o de contraste. Y aunque esto sean palabras de Félix, son también mis propias palabras porque lo he dicho ya de mil maneras en innumerables ocasiones. Por tanto, hasta el año 2014, la información real del sumario de Macastre podríamos asegurar que tan solo estaba en manos de Juan Ignacio Blanco, también otro personaje de tres pares de narices, como os comento, que se aprovechó literalmente de una situación trágica como fue el crimen de Alcázar. Básicamente, ya os digo, las cosas hay que estudiarlas, hay que recurrir a fuentes rigurosas, no vale todo, no vale todo. Este tipo de programas y de influencers que viven del morbo y de estar constantemente dándole vueltas a lo mismo. Y ya os digo que a partir de esa fecha del 2014, cuando se empieza a analizar de forma rigurosa el caso, digamos que se empieza un poquito a aclarar en cierta forma, porque tampoco se puede decir, ya os digo, que haya una certeza del 100%, pero un poquito la oscuridad y la confusión que se cernía sobre el caso concretamente. Y bueno, pues a partir de aquí, Félix Ríos y su colectivo Prometeo y demás, pues imparten charlas, reportajes a través de colectivos, medios y programas, tanto televisivos como radiofónicos, que bueno, pues digamos, repiten sus hallazgos, a veces que ni siquiera mencionan, y en otras añadiendo información falsa o inconclusa, e incluso parece ser que tuvieron que soportar pues que una periodista mediocre criticara su actuación en la televisión basándose en que el caso estaba ya prescrito, poco menos que su trabajo era una farsa, básicamente. Después de repetir, eso sí, constantemente, que ella sí había escrito, al parecer, libros más interesantes. Por lo cual, ya os digo, este tipo de personas que hablan básicamente sin conocer en profundidad un caso o que escriben libros sin haber pisado la calle, pues sí que habría que calificarlos de farsantes o al menos de cantamañanas, que hay muchísimos, ya os digo, porque el caso es criticar y no mostrar ni una sola prueba, e incluso llegar al insulto muchas veces cuando manifiestas y presentas una serie de hechos coherentes, ya os digo, basado en evidencias como las declaraciones de Ricard. Pues ya os digo, que cuando digamos que ponen algo en duda y tú se lo explicas, llega un momento en que se empiezan a alentar y ya os digo que empiezan incluso a insultarte, a decir que no tienes ni idea, que ellos saben no sé qué, que saben no sé cuándo, vamos, que lo saben todo cuando realmente no tienen ni idea de nada. Básicamente. Y me parece muy bien que no tengas ni idea de nada, pero hay que ser humilde. Es decir, yo tampoco sé lo que pasó en Macastre. O sea, Félix Ríos, Manu Jiménez y gente que ha investigado el caso, pues sabrán bastante más. Yo me baso en esas fuentes fidedignas, por lo menos, y de ahí saco mis propias conclusiones. Pero yo no voy por la vida de jobo, yo sé esto y vosotros no. No, simplemente expongo unos hechos, ¿vale? Pero unos hechos basados, ya os digo, en unas fuentes de personas expertas y no de ciertos, ya os digo, influencers y etcétera, que se dedican, ya os digo, a hablar sin dar ninguna evidencia. Y que la gente se crea pies juntillas porque es lo que se quieren creer, literalmente, es lo que se quieren creer. ¿Por qué se lo quieren creer? Bueno, pues porque evidentemente a todo el mundo le gusta el morbo, cantidad. Estoy moviendo la imagen porque es que de verdad, ya os digo, nada, se tuerce por un lado, se tuerce por el otro. Bueno, en fin, luego ya le haré algún apaño. Total, que básicamente, a pesar de que el caso lógicamente esté prescrito, no se debe de olvidar, como muchos otros casos que yo he sacado a la luz en este canal, porque el dolor de una familia no dura solo el momento en el que el crimen, digamos, está en auge, sino que dura toda la vida. Y bueno, pues si la justicia no puede actuar ni encontrar a los culpables, pues hay que intentar buscar la verdad. Entonces, la verdad, alcanzando o intentando alcanzar lo que es lo más próximo a un conocimiento sobre algo, investigando con coherencia y claro,
pudiendo ayudar dentro de lo posible a las víctimas a sobrellevar ese duelo interno y a la propia sociedad a sobrellevar sin conocer de plazos o prescripciones, básicamente, porque si no, pues tampoco tendría sentido desenterrar víctimas de genocidios de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Yugoslavia, por poner algún ejemplo. Pero bueno, volviendo a la prensa y los medios, a veces la desinformación que conllevan y que mencionan solo algunos bulos que sobre Macastre están a fecha de hoy desgraciadamente muy presentes en la prensa y en las redes, como dice Félix Ríos, por ejemplo, el descuartizador de Macastre. No es cierto que hubiese un descuartizador en Macastre, ni ningún asesino mutilador de película de terror. Como veremos en el presente caso, las mutilaciones que solo uno de los 3 cadáveres tenía eran fruto de un intento de evitar inicialmente que se identificara el cuerpo y o simplemente para mejorar el transporte de este, básicamente. Segundo, la acampada. Los 3 jóvenes nunca fueron de acampada. Se quedaban en una casa semideshabitada en Catadau u otras de la zona. Nunca usaron tiendas ni acamparon en ningún paraje. Tercero, la pistola 9 milímetros. Es absolutamente incierto que hubiera casquillos en ningún escenario, ni tampoco heridas de armas de fuego, y esto se ha repetido hasta la saciedad en internet sin ningún tipo de justificación. Es puro cuento. 4. La cacería humana. Al más puro estilo cinematográfico de Viernes 13 se ha propagado la falsedad de que había huellas de botas militares en las inmediaciones de los escenarios de Rosario Valeriano, así como el que una persona con una motosierra emprendió una cacería humana, y en esto digo yo al estilo La Matanza de Texas, porque la gente tiene mucha imaginación, contra ellos. Pues bien, ninguno de los 2 cuerpos presentaba heridas en ese sentido, ni ninguno salió huyendo de ningún sitio, sino que o estaban junto a sus agresores o fueron sorprendidos por estos. Jamás hubo huellas de nada en ninguno de los escenarios. La única sierra en el caso es la que se supone tuvo que usarse para intentar desmembrar infructuosamente el cuerpo de Pilar, y era una sierra de tipo circular. 5. Hallazgo de huesos y pruebas de ADN. Se lee también en la web que varios huesos aparecieron años más tarde en la zona de Macastre, como pasó también en el caso de Alcácer, y que estos fueron cotejados mediante ADN con alguno de los jóvenes, dando resultado positivo. Pues el expediente no consta ningún cotejo de ADN de nada, ni el hallazgo de otra cosa que no sea el pie de Pilar en la calle Alcácer de Valencia y una mano en otra localidad que nunca llegó a confirmarse si era de Pilar o no. 6. El caso Macastre fue un ensayo del posterior caso Alcácer. Muchos son los que han escrito en sus blogs o en ciertos grupos de Facebook, de YouTube, de etcétera, etcétera, sobre el crimen de Alcácer, apuntando a una relación clara y directa entre ambos. No se puede negar que existen puntos de unión entre ambos casos, unos más casuales que otros, como por ejemplo que el pie amputado de Pilar apareciera un 27 de enero en la calle Alcácer y que uno de los principales sospechosos, el Miguelo, hubiese nacido en la partida de la Romana, lugar donde aparecieron los cuerpos sin vida de Miriam, Toñi y Desire. También fue motivo para alentar esta teoría el que precisamente el bar donde se vieran por última vez a Rosario y Pilar fuera donde 3 años después se pedirían los 3 bocadillos, una ensalada y bebida Miquel Ricard y el fugado Antonio Anglés, mientras supuestamente tenían raptadas a las niñas en la caseta de la Romana. Podríamos seguir con un largo etcétera, pero en este caso lo mejor es que el lector estudie el libro y ya os digo, las fuentes fidedignas, y a partir de ahí todo lo que se lea fuera de estas fuentes, pues al menos digamos que lo ponga en evidencia o contraste, porque no será nada recogido en los expedientes ni policiales ni judiciales, ni confirmado con testigos directos del caso. O sea, mucho bla 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 y poco bli bli bli, que es lo que hay en estos casos.
Punto y pelota. Al que le guste bien y al que no le guste, pues eso es lo que pasa. Totalmente de acuerdo con Félix, como os comento. Es que yo esto lo he dicho de mil maneras, o sea, no es una cosa que diga Félix. Yo desde el principio, desde que empecé a hacer mis primeros vídeos de Alcácer, lo dije claramente. O sea, es que tampoco hace falta demasiado. O sea, con tener en cuenta que la manipulación, es que yo no entiendo cómo la gente, sabiendo lo que nos manipulan constantemente los medios, cómo se pueden creer ciertas cosas. En fin, y ya os digo, oyen por ahí, no, es que qué casualidad que apareciera esto, que apareciera lo otro, porque no sé qué, porque no sé cuándo, y entonces ya, como lo han oído por ahí, pues también lo mismo. Oye, es que ¿por qué qué casualidad? Pero vamos a ver, que es que hay cosas que no tienen, aunque creamos que sí, la suficiente relevancia como para demostrar ni no demostrar nada. Es que hay otras cosas muchísimo más importantes. Y como os digo, en el caso Alcácer, la evidencia está literalmente, y como ya he explicado, y creo que ha quedado bastante claro, en lo que es el sumario y las declaraciones del propio Ricard, que es innegable, que estuvo allí, es que nadie lo puede negar. Me da igual que si fue una casualidad que la Guardia Civil, que si fue una casualidad, da lo mismo. Él hace unas declaraciones contando una serie de cosas que en ese momento no se sabían, y con eso queda más que demostrado que es culpable. Ya está, punto y pelota. Lo demás, que si esto, que si lo otro, que si lo de más allá, no nos interesa. No nos interesa, porque al final, pues bueno, son conjeturas. Quién sabe si el propio Ricard tiró ese papel ahí porque le tenía unas ganas a Antonio Anglés que no veas, o Mauri, o cualquiera de ellos, diciendo, no, tiramos este papel aquí a ver si hay suerte, que ya lo intentaron en su momento, quitárselo de encima cuando pusieron la denuncia de que tenía a su exnovia Nuria secuestrada en la casa. Quién sabe si no fueron ellos los que tiraron el papel y dice, a ver si hay suerte y se lo endiñamos a Antonio y tal, que aunque hubiese participado en el crimen, digo, pero a ver si con este papel llegan a él o lo que sea. Es que a saber lo que pudo pasar, no importa, porque se ha demostrado que Ricard estuvo allí. Ya está, o sea, punto y pelota. Lo que haya al margen de eso tendrá más o menos relevancia, pero al final no es ninguna prueba, ninguna evidencia, y es que nos da igual cómo haya llegado hasta allí ese papel. O sea, como se ha caído del cielo, ¿sabes lo que os quiero decir? Y como eso, miles de otras cosas más. Bueno, pues ya os digo, se revisa el caso, evidentemente. Digamos que la forma de trabajar debe adaptarse al caso y no al revés. Y bueno, digamos que hay que tener flexibilidad, realizar una serie de pasos cuando, ya os digo, se revisan este tipo de casos, y estar todos integrados en la investigación, ya que el devenir del caso te puede obligar a tener que realizar una entrevista a un testigo antes de haber terminado de leer todo el expediente judicial, cuando ahí ya te vienen todos los datos, o por ejemplo, habiendo hecho el trabajo de campo, de pronto llega a tus manos un informe forense que aún no se había generado en el juzgado. Con lo cual, primero se investiga el caso a rajatabla, con los sumarios, con los documentos existentes y demás, y a partir de ahí, ya sabiendo todo lo que hay, empezamos. ¿Queda claro? Vale. Básicamente se hace una revisión documental, se hace un trabajo de campo, en caso de que haya ciertos testigos, pues se los entrevista a testigos ya profesionales, se revisa el escenario, el perfil geográfico, se hace una cartelería y prensa, una victimología, el modus operandi y la motivación, reconstrucción de hechos, conclusiones y propuestas. Esto no quiere decir, como os comento, que las conclusiones sean certeras al 100%, pero sí que tienen una alta probabilidad de haber sucedido como se explica. Bueno, ya os digo, la gente siempre va a criticar los estudios o digamos, va a sacar defectos a los estudios de otros que saben muchísimo más, ¿no? Lógicamente también hay que tener en cuenta que cuando se revisa un caso tantos años después, pues lógicamente se ven una serie de fallas bastante importantes en las investigaciones que se llevaron a cabo en su momento. O sea, de eso nadie tiene dudas, especialmente en el caso Macastre. O sea, lógicamente hay una serie de cosas o de investigaciones que no se hicieron lógicamente en profundidad, y lógicamente pues esto, las inspecciones oculares fueron pésimas, no se consiguieron encontrar huellas dactilares con valor identificativo,
no se realizó el correspondiente estudio fotográfico, digamos, porque sí se hace foto de los cuerpos, pero no se hacen foto de otros escenarios que pueden ser importantes y sobre todo de las autopsias, para ser exactos. Solo se hicieron, pues ya os digo, algunos pequeños esfuerzos en lo que se refiere a Valeriano y a Pilar, pero ya os digo que no se hizo un estudio exacto de las zonas, con medidas concretas, datos relevantes. Es decir, vamos, que en esa época también, aparte que no tenían la tecnología, pasaban bastante, ya os digo, y sobre todo en los casos de este tipo de chavales. Así que, bueno, sin ninguna duda, donde hay más deficiencia es en los estudios médico-legales, porque estamos hablando de 3 autopsias que son blancas. O sea, que es que en ninguna de ellas, salvo en la de Pilar, se puede establecer la causa de la muerte, que tiene narices. O sea, te quiero decir, eso hoy es impensable, salvo que sea un caso muy concreto de un cuerpo que yo que sé. Pero incluso, ya os digo, que con un solo hueso, el Paco Echevarría, que es, ya os digo, una eminencia como antropólogo, el tío ve un hueso y te hace una reconstrucción de lo que ha pasado que te quedas flipando. O sea, dices, ¿cómo el tío puede saber tanto con un solo hueso, macho? O sea, pues es así. O sea, hay gente que es muy experta y sabe muy bien lo que dice. Entonces es lo que digo. No puede ser que de 3 autopsias solamente sabemos que Rosario murió sin violencia externa, aparentemente, y Valeriano y Pilar, pues se cree que, bueno, pues debido al estado de putrefacción y tal, se pudo averiguar muy poco, pero está claro que murieron, o parece ser que murieron de forma violenta, pero tampoco se sabe exactamente cómo, y lo que se sabe también es que el pie de Pilar fue amputado, ya os digo, cercano a la muerte, justo en el momento de la muerte, pero tampoco se sabe especificar con concreto, y que se mutiló su rostro, en principio con la intención de desfigurarla. Ya os digo, es que el fallecimiento de Pilar fue también muy cercano a la muerte de Valeriano y Rosario, con lo cual, ya os digo, se hizo todo a la vez por algún momento, por lo que, bueno, pues es bastante lógico que cualquier agresión que no afectara huesos pudo haber sido la causante de la muerte de Valeriano y de Pilar, y de ser así el método empleado en los crímenes solo lo sabe a ciencia cierta el autores de los mismos. Estudios antropológicos más exactos, y ves, lo he dicho ya sin leerlo, pero como los que desarrolla el profesor Echevarría, efectivamente, pues hubieran aportado datos más concretos sobre los fallecimientos, sin ninguna duda. Ya os digo, antes de leerlo ya lo había manifestado, porque es así. Por no hablar de las pruebas genéticas del doctor Carracedo, que es el que examinó, como sabéis, los pelos famosos del caso Alcácer, y que hubiesen identificado sin duda los cuerpos de las 3 víctimas. Todas las declaraciones, además, son desordenadas, incongruentes, inconclusas, personajes en esta historia que se podían haber investigado lógicamente más a fondo, otras que nunca se entrevistaron. Digamos que las pruebas forenses complementarias solo arrojaron luz en cuanto a confirmar, como comento, que el pie de Pilar fue hallado en la calle Alcácer de Valencia y que probablemente la mano también pertenecía a esta, aunque fue encontrado en una fecha distinta. Sobre la actividad sex en el cuerpo de Rosario, bueno, pues realmente la controversia no nos confirma nada, y en el caso de Pilar ni siquiera se verificó. Digamos que no hay armas de posibles agresiones usadas sobre Valeriano o Pilar que fueran detectadas. Ya os digo, se comenta que probablemente lo mataron a puñaladas, incluso con el pico que apareció posteriormente en la zona, pero no se sabe con certeza y no se identificó su forma ni todos aquellos elementos encontrados en los escenarios y que no llevaron a ningún lado, y algunos que ni siquiera fueron recogidos. Por tanto, podemos concluir pues una serie de cosas que sirven para contrastar en los apartados siguientes: que Rosario muere sin violencia, probablemente, ya os digo, por una crisis respiratoria, por consumo de tóxicos.
No sabemos si tuvo actividad SES previa a su muerte, pero desde luego sí que aparenta haber sido vestida y colocada en la postura en que se la encontró, y recordemos que al menos en la parte baja sí que se encontraron, aparte de líquido sanguinolento, semen. Valeriano estaba tan descompuesto cuando fue encontrado que tampoco se puede precisar cómo murió, aunque parece evidente que había estado en la caseta donde apareció Rosario y que estaba esperando o haciendo tiempo para algo. Que Pilar es depositada en un canal de pantano, su mano y pierna han sido cortadas de manera errática y su rostro desfigurado, todo ello con una sierra mecánica en mal estado. Se sabe que podían estar huyendo de problemas en Valencia, no tenían qué comer, no usaban vehículos en la zona, salvo alguna moto esporádicamente. La casa de Macastre y el canal del pantano distan más de media hora en coche de la casa de Catadau donde se quedaba. Por lo tanto, alguien los tuvo que desplazar. Interactuaron al menos con Miguelo en Catadau. Miguelo carecía de coche, pero su amigo José sí. Los tres jóvenes eran consumidores de tóxico, como sabemos, y hay muchas personas que no quieren hablar a día de hoy. Entonces, bueno, pues una vez que se llevan a cabo las diligencias oportunas, pues digamos que no se obtienen respuestas de muchas personas que no querían desenterrar, digamos, el pasado, como ocurre también en el caso de Alcácer. Incluso pues se reciben amenazas porque la gente es como que no quiere hablar, se siente, pero no amenazas porque estén involucrados en el caso, sino porque como vengas por aquí, te tal y te cual, porque en el fondo la gente tiene miedo, sigue teniendo miedo y no quiere hablar, y a veces pues eso les lleva a, ya os digo, pues a amenazar y demás, y en fin, no tiene ningún sentido. Los familiares de los menores estaban ilocalizables o nunca contestaron, no querían saber del caso, algunos habían fallecido, alguno estaba censado en la indigencia en albergues, y los testimonios que se pudieron conseguir, esto estamos hablando de actualmente, o sea, cuando se realiza este estudio por parte de Félix Ríos y su programa Prometeo, ¿vale? Algunos testimonios, bueno, pues se consiguieron mediante el ingenio, digamos, o presentándose en frío en la casa de la persona en cuestión, de manera que no le daba tiempo tampoco a decir que no. El más llamativo de todos fue el de un joven que en 1989 pues era el dueño del bar Catadau, que en la actualidad tenía aproximadamente 50 años y que accedió a hablar tras mucho insistir, y refutó que Miguelo había estado en contacto con las chicas aquel último día en que se las vio con vida en el bar, pero que no pasaba de ser un tipo raro en el pueblo, pastor, y que a cambio de tabaco mantenía algún contacto con los chavales. No tenía ni fama de violento ni tampoco de conflictivo. Y bueno, pues también parece ser que este chico confirma que Rosario siempre estaba tosiendo de manera crónica, que los chavales intentaban conseguir dinero o comida pidiendo donde eran conocidos, y que posiblemente lo más impresionable de la conversación fue cuando aseguró, y ojo aquí, que Antonio Anglés y Miguel Ricard, los supuestos autores del crimen de Alcácer, pasaban por el bar con cierta frecuencia, tanto en el año 1989, cuando se comete el crimen de Macastre, como en el año 92 y 93, cuando se producen los lamentables hechos de Alcácer. Esto lo digo yo, ¿vale? Es decir, hay un testigo que manifiesta que esto es así, por tanto se conocían, y además Carricar en sus declaraciones dice que como mínimo, y esto lo hace en el año 93, conocía a Anglés desde hacía más de 5 años, e incluso llega a decir que a su hermano Roberto lo conocía desde hace 10 o 12 años, con lo cual sí que se conocían, repito. Además, este testigo recuerda con claridad la imagen de ambos sentados en una mesa. Es que yo todo esto ya lo había contado en otros, ya os digo, documentales que he hecho, sin necesidad de recurrir a lo que está contando Félix Ríos. O sea, es simplemente haciendo mis propias investigaciones sobre el caso. Entonces, como os comento, que era curioso, estaban sentados en una mesa mientras detrás de ellos, en la cristalera, estaba el cartel de las 3 niñas de Alcácer desaparecidas en esas fechas. Y otro personaje clave en esta historia, muy a su pesar, fue la mujer que localizó el pie,
que, bueno, como el resto de personas con cierta relevancia, digamos, en el caso, pues parece ser que le escribieron una carta con acuse de recibo y demás que había recibido en su casa, solicitando su colaboración, pero no respondió y se vieron obligados a personarse en su domicilio, persuadiéndola para que colaborase, siempre con respeto, prudencia y amabilidad, evidentemente. Y bueno, pues digamos que la convencieron para que diese una versión más completa de lo que en su día detalló en el atestado policial, siempre con la intención de hacer justicia a la memoria de las víctimas y ninguna otra cosa rara. Entonces, como os comento, la mujer accedió, parece ser amablemente, y les contó en primera persona lo que había sucedido aquella noche. Incluso los acompañó al lugar donde 25 años antes se había localizado el pie amputado, en la calle Alcácer. Y bueno, pues básicamente insistieron en el estudio del caso, como os comento, acudiendo a los escenarios donde habían tenido lugares los hechos investigados. Y bueno, pues básicamente emplearon un montón de días para visitar todo esto, donde habían aparecido los cuerpos, los hallazgos, es decir, para poder interpretar, digamos, los datos del caso con rigurosidad, por decirlo de alguna manera. En el escenario de Rosario, pues se trataba de un lugar de fácil acceso desde la carretera, por lo que existe la posibilidad de que su elección fuera fortuita e improvisada. Digamos que simplemente era un lugar cercano a la carretera, que era una caseta poco habitada, ideal para un encuentro sex, por ejemplo, y dicho escenario, digamos que no tenía indicios que hubiese sido utilizado por los tres jóvenes, porque era lógico pensar en que el dueño, evidentemente, tarde o temprano iba a aparecer por allí. O sea, quiere decir que ellos no vivían en esa zona, o sea, no como pasaba en la casa de Catadau, que estaba más abandonada a su suerte a pesar de que tenía dueño. Que el lugar donde aparece Valeriano, tengamos en cuenta que está a menos de 500 metros, como se decía en un principio, es que está a 180 metros tan solo de la casa, y digamos que tiene un buen campo de visión desde donde él está. La vela y el plástico que aparecen en la escena muestra que estuvo en la casa antes y que luego, bien porque se lo pidieron, bien porque él lo decidió, pues debía esperar en el lugar donde apareció durante un periodo limitado de tiempo, porque lógicamente pasar la noche allí en esa época pues era una auténtica locura con el frío que hacía, hubiese muerto de una hipotermia de narices. Digamos que el plástico se utilizó para protegerse básicamente de la humedad del suelo, la vela para iluminar, y digamos que estaba a la espera de que pasara o terminara de pasar algo en la casa. Y luego, bueno, pues digamos que el tercer escenario es el que más datos aporta, porque es el que, digamos, hace una hipótesis criminal de los hechos, ya que el cuerpo ha sido mutilado, por lo que debía haber un acceso a corriente eléctrica o combustible cercanos. En este caso, hablaríamos, digamos, de un escenario secundario. Así que Pilar debió ser asesinada y desmembrada en un lugar diferente. Ahora veremos lo curioso de esto, porque, en fin, para acceder hasta el canal hay que conocer la zona. No se llega por azar o casualidad, buscando sin más, porque hay que conducir unos 10 minutos a poca velocidad, con lo cual el uso del vehículo era necesario e indispensable. ¿Qué más se puede decir? Bueno, ya os digo, digamos que se vuelve a reiterar en que hay otros perfiladores, y luego está el tema de la prensa, que muchas investigaciones no presentan un protocolo concreto y definido de trabajo con los medios. Bueno, porque también sabemos que digamos que todo lo que son las prensa, internet y demás son armas de doble filo. En algunos casos los periódicos y la televisión han servido, digamos, para chafar, digamos, la resolución de un caso. Y además, esto lamentablemente sin que se pueda pedir responsabilidad
a un periodista, programa, productora o cadena. Por lo tanto, la prensa es una carta con la que hay que jugar, pero hay que saber cómo. Y lo mismo cuando se aborda el caso y se crea pues, un perfil de Facebook, Twitter, un email y se habilita un número de teléfono específico como líneas de recopilado de información, incluso de manera anónima, por si alguien quiere aportar información sobre el caso que pudiera ser útil, ¿no? En su momento para el esclarecimiento, sin que se tenga que identificar necesariamente. En la mayoría de los casos, desgraciadamente, pues las llamadas que se reciben son de la propia prensa, deseosa de obtener información para un reportaje, o pitonisas dispuestas a sacar dinero, curiosos, frikis que te dicen lo que ellos sospechan que pasó, al tiempo que te preguntan datos morbosos, estudiantes universitarios que hacen algún trabajo sobre el caso, quieren información de primera mano y a veces pues alguna llamada o mensaje que puede aportar algo de luz a la historia, pero claramente si no se facilitaran esas líneas de comunicación, pues quien quiera decir algo no tendrá vías para ello. Entonces ya os digo que respecto a este caso fueron recibidas varias informaciones, algunas están en fases de comprobación y ya os digo que hubo quien contactó para, parece ser, dar datos o información, ¿no?, sobre el entorno de Macastre y Alcácer y la posible conexión de ambos casos, como os comento. Bueno, aquí vemos a las niñas en la caseta de la Romana. Bueno, la caseta de la Romana prácticamente como está a día de hoy, que como veis está destrozada y hecha polvo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo importante y a ver si termino en este vídeo y no tengo que hacer otro, aunque este sea un poquito más largo. Lo importante, como os comento, lo primero es hacer un perfil de las víctimas. Creo que a lo largo de este vídeo se ha hecho bastante exhaustivamente y bueno, pues digamos básicamente que para esto se necesita hacer una autopsia psicológica de las personas fallecidas que nos permite, digamos, identificar su vulnerabilidad, es decir, la propensión a sufrir algún tipo de delito y además la fuente probable de esta, la primera víctima, Rosario, bueno, pues la descripción física, una joven de 15 años, color cabello, que estaba saliendo con el valeriano este, pero que mantenía relaciones, digamos, con otras personas y bueno, básicamente el chico con el que mantuvo una relación previa a la de Valeriano es Juan Vicente DT, perteneciendo al mismo grupo de amigos que Rosario. Su estilo de vida, ocupación y educación, ya básicamente lo hemos dicho, no lo vamos a volver a repetir. Es una familia desestructurada, aunque Manu dice que no, que no son de familias desestructuradas, que eso es una historia. Bueno, yo ya os digo, pienso que sí, son familias desestructuradas. Desde luego, personas que desaparecen de su casa durante un montón de días y ni siquiera se denuncia. Pues hombre, yo entiendo que durante un par de días no lo denuncies, pero jolín, en el caso de Pilar, que llevaba no sé cuánto tiempo desaparecida y nadie pues hizo una denuncia, o cuando se presentan las fotos que son de la hermana y ni siquiera llaman para decir que no está. O sea, son cosas que no me puedo explicar, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está claro. Digamos que la relación con los padres era prácticamente nula, ¿no? Desaparecían, pasaban varios días fuera, los padres no tenían ni idea de dónde estaban, ni siquiera se interpuso una denuncia, en fin, luego evidentemente pues se vieron afectados cuando supieron lo de la muerte, pero que realmente se sabe que frecuentaba el Parque Camales, como os comento, donde Anglés llevaba el cotarro por ser un punto de venta de droga, y es más que probable que este fuese el lugar donde Rosario conseguía la droga que después consumía, como os comento, y además, bueno, pues también era fumadora de tabaco a pesar de todos los problemas respiratorios que tenía. Se desconoce su nivel de estudios, tampoco nos importa demasiado. Ejercía de vez en cuando de niñera, aunque no se ha podido contrastar. E incluso se pudo utilizar como excusa, ¿no?, para acudir al municipio de Catadau en cuestiones de fines de semana. Su nivel educativo más bien bajo, y digamos que es una persona pues poco preocupada del tema académico y laboral.
que no tiene hábitos saludables, evidentemente, y bueno, pues se movía y se relacionaba con gente que, bueno, era delincuente, que pertenecían a bandas juveniles de la época, que podían ser peligrosas, que tenía, o se desconoce, pero en principio se piensa que tenía algún tipo de antecedentes de robo y hurto para precisamente adquirir drogas, al igual que Valeriano. Y bueno, ya que no tenía trabajo, pues digamos que esta era la práctica más habitual para poder pagarlo. No descartando tampoco, y esto es importante, por su relación con Miguel V.E., alias Miguelo, haber realizado algún tipo de favor sex a cambio de tabaco, comida, droga u otros. Tampoco descartamos el hecho de que, como sabemos por los testimonios del padre, robase elementos de su propia casa, joyas, ropas y demás, para luego venderlas y comprar droga con el dinero conseguido. Y digamos que su relación con un grupo mayor de amigos, bueno, pues se produjo un distanciamiento con ellos para quedarse básicamente junto a Valeriano y Pilar, y desconocemos los motivos. Ya os digo que fue a declarar en su momento a la comisaría de Burjasot inculpando a unos individuos de la comisión de un robo. Parece ser que era la cabecilla del grupo, pero tanto Valeriano como Pilar la apoyan, desde luego, y se alejan también del resto de las personas del grupo para estar junto a ella. O sea que tenía, o podría ser que tuviera, cierto liderazgo. No obstante, el hecho de que testigos afirmara que mantenía relaciones sex con las dos, Valeriano, podría ser un signo de la baja imposición de autoridad que despertaba Rosario en Valeriano y Pilar. No obstante, es una afirmación que, como comento, no se ha podido constatar fehacientemente porque, bueno, son testimonios de internos del reformatorio de Valeriano. Respecto a los problemas médicos, pues parece ser que pudiera padecer asma o alguna otra enfermedad del aparato respiratorio por esa tos recurrente que tenía y sobre todo un aspecto demacrado. La última vez que fue vista con vida, claro, teniendo en cuenta que no tenían para comer, es que no tenían para comer. Tenían que ir por ahí mendigando bocadillos, y ya me dirás tú, unos chavales de esa edad, dónde iban con unos bocadillos. O sea, si eso era lo único que comían al día, pues os podéis imaginar cuál era su modo de vida. O sea, es que es muy triste. No obstante, no se puede tampoco afirmar la existencia de alguna patología concreta, porque no hay historiales médicos ni ha quedado confirmado por ningún testigo que fuera así. Y bueno, lo único que se manifiesta en la autopsia es que carecía de una pieza dentaria, el primer molar izquierdo inferior, con lo cual tampoco se sabía si sufría alguna enfermedad bucal o cualquier tipo de complicación de dicha naturaleza. Se desconoce también si pudiera tener algún tipo de antecedente constatado con problemas referentes a la justicia, y se sabe que fue vista la última vez el 15 de enero de 1989 con Pilar en el bar Catadao. Y bueno, pues habían ido a pasar el fin de semana, en principio, a Catadao y tal, pasando por el bar, pidiendo bocadillos, no sé qué, dinero y demás. Así que por su estilo de vida existía una alta probabilidad de convertirse en víctima de algún tipo de agresión. Se desconocen los rasgos de personalidad, así como su manera de comportarse de manera habitual. También es importante, bueno, pues que el consumo de drogas, sobre todo de drogas baratas, digamos, y alto riesgo por inhalación, como el tema del pegamento, pues muchas veces está relacionado precisamente con padecimientos respiratorios, ¿no? Así como con agresiones físicas o sex producto de exponerse a camellos o cualquier persona que pueda facilitarles la droga, ¿no? Por tanto, en el momento en que se presume que el autor o autores materiales de los hechos toma o toman posesión sobre la víctima, es sin duda entre la noche del 15 de enero y el 17-18 de enero del 89, y según indica la autopsia, como os comento, entendiendo que se encontraba sola,
o al menos sin valeriano demasiado cerca para socorrerla, y que bueno, el sitio donde se halló el cuerpo era un lugar apartado donde el riesgo era todavía mayor, y teniendo en cuenta el historial de muertes y desapariciones que se produjeron por las zonas durante los años 80 y 90, ascendiendo a un total de 27 las personas desaparecidas, de las cuales 18 aparecieron muertas. Esto también es importante porque la gente habla de ¡buah! Desaparecieron miles de personas, miles de no sé qué, fue no sé cuánto. No, solo desaparecieron 27, que no es que tal, pero que tampoco son tantas, teniendo en cuenta, ya os digo, las circunstancias que hemos comentado. O sea, que es que yo no sé de dónde se saca. Es que una cosa es que desaparecían, es que había chalés donde se realizaban fiestas y hacían sacrificios y no sé qué. O sea, se oye por ahí cada teoría que lo flipas. Y de hecho, de esas 27 personas, 18 fueron encontradas, ¿vale? Con lo cual se pudo demostrar en su gran mayoría la causa de la muerte. Y muchos, ya os digo, que eran o por tema de prostitución o por tema de abuso de drogas. O sea, básicamente. Y otras efectivamente fueron asesinadas, pero ya os digo que dentro de ese círculo de drogadicción y tal que había, que ya se sabe que esta gente pues no se andaba con tonterías. Entonces, bueno, pues el área por la que se movía sin ninguna duda era muy peligrosa y, bueno, pues a lo mejor consumió algún tipo de sustancia tóxica que, digamos, mermó sus capacidades psicológicas y físicas, haciéndola más vulnerable. Entonces, bueno, pues aquí pueden surgir muchas preguntas. Digamos que si fue seleccionada, si fue casual. Según todos los indicios, parece ser que fue elegida específicamente para algo, que no era casualidad que estuviera en esa caseta. De hecho, tampoco es casualidad que Valeriano la hubiese dejado sola, pero manteniéndose en un lugar cercano, por no mencionar el hecho de que están lejos de Catadau y no tienen coche. Por lo tanto, alguien los ha tenido que desplazar, y aparte que el cuerpo de la víctima está claro que ha sido manipulado. O sea que esto nos lleva a pensar sin ninguna duda que el encuentro, fuera para consumo de drogas o para algo, o para ambos, fue planeado. ¿Pero qué pasa? Pues que algo salió mal y bueno, ya os digo que todo esto son conclusiones que se sacan, pero que no quiere decir que sean certeras al 100%. Entonces esto obligó a una tercera o más personas a actuar de manera improvisada. Bueno, ya sabemos que apareció en la casa del Mestre, situada en la partida de la Cuerna, como hemos comentado, en una zona apartada y de difícil acceso, salvo que se conozca la zona. Desconocemos cómo llegó hasta allí. Y entendiendo que realmente fuese una muerte sobrevenida, una muerte natural, digamos que parece ser que fue ella misma la que accedió a la caseta. Pero bueno, según lo que manifiesta el dueño, pues no encontró el candado de una de las puertas de acceso a la morada, así que bueno, también nos tenemos que plantear la posibilidad de que si Rosario acudió solo a la caseta, o a lo sumo con Valeriano, el candado debería haber aparecido por las inmediaciones y no fue así. Con lo cual tuvo que haber alguien más, como además se advierte, ya os digo, tanto por el medio de transporte que alguien los desplazó allí, como por todas las cosas que aparecen dentro de la caseta, un montón de botellas, vasos y demás, que está claro que allí hubo más gente. Pues básicamente, que ya os digo, es que pasa un poco como en el caso Alcácer, es decir, para que se haya aquí el cuerpo tiene que haber sido alguien que conozca el lugar. Con lo cual los agresores o agresor eran de la zona, la visitaban o no regularmente, estaban al corriente de que esta caseta tenía dueño, pero que se visitaba de manera poco regular, sabían que no había nadie por la zona en esos momentos, y digamos que la muerte se produjo entre semana, en pleno invierno, en esta zona aislada, con pocos visitantes, lo que hace, digamos, que la posibilidad de ser vistos era muy complicada. Además aparece pues en decúbito supino, sin una escenificación ostentosa que llame especialmente la atención,
Y bueno, pues lo de siempre, pues llevaba consigo sus objetos personales y se desconoce si el autor pues tenía algún tipo de relación previa con la víctima, y de haberla pudiera ser que Rosario hubiera accedido voluntariamente, ¿no?, a acceder a Macastre con estas personas. Respecto a Valeriano, bueno, pues la descripción física ya la sabemos, las relaciones afectivas ya las sabemos también, el estilo de vida igual, o sea, digamos que estaba rodeado de delincuencia, que tomaba todo tipo de drogas, inclusive la heroína, que estaba en un centro de menores, que tenía varios antecedentes por robos, frecuentaba también el Parque Camales en el barrio de Benimàmet, donde ya os digo estaba Inglés, que era un barrio conflictivo, ya lo hemos dicho en el caso de Rosario, y se presume que aquí pues, es donde los jóvenes pues, conseguían la droga que posteriormente consumían, y en el caso de este incluso la heroína, o sea, es muy fuerte. No se sabe qué carácter tenía Valeriano, pero por las declaraciones que se manifiestan en su momento, pues parece ser que quería dejar embarazada a Rosario. En alguna ocasión incluso indicó que lo había conseguido. Y bueno, pues ya os digo que también se determina que mantenía relaciones sex tanto como con Rosario como con Pilar, información que no ha podido ratificarse. Es decir, que puede que estuviera exagerando la situación o quisiese llamar la atención, alardear, digamos, delante de sus amigos, típico de un chaval pues, rebelde, delincuente de aquellos momentos. Y no sabemos tampoco el rol exacto que jugaba dentro del grupo, su nivel de liderazgo, bueno, básicamente pues a lo mejor obtención de droga, no sé. Y el nivel educativo lógicamente también era bajo. Digamos, ya os digo, es que desde muy joven tenía antecedentes, la relación con su familia también es muy pobre. Esto no se especifica en ningún momento a lo largo del expediente, el padre de hecho no consta en ninguna parte. Y se entiende, bueno, pues que vive con su madre y demás, y se desconoce si tenía alguna enfermedad, se desconoce la fecha de ingreso en el centro de menores, y el motivo del ingreso parece ser que es concretamente por el robo de una motocicleta, pero se desconoce si tenía algunos otros antecedentes judiciales o policiales y si se dedicaba a otro tipo de actividad delictiva. A diferencia de las otras víctimas, Valeriano fue visto por última vez el viernes 13 de enero del 89, como os comento. O sea, se vio a las chicas, pero no se sabe dónde estaba Valeriano. Entonces parece ser que, según la madre, fue a su casa en compañía de dos chicas, que eran Rosario y Peliar, y que inmediatamente se marcharon, ya os digo, dirección a Catadau, con la intención de pasar allí solamente el fin de semana, pero se desconoce el paradero que tuvo Valeriano, ya os digo, ese viernes 13 y bueno, y el sábado y el domingo, puesto que este último día, el día 15 de enero del 89, pues ambas chicas se encontraron en el bar Catadau, como os comento, donde ningún testigo manifestó que Valeriano se encontrase allí. O sea que hay un periodo de tiempo en el que se desconoce literalmente el paradero del chico y lo que podía estar haciendo en este caso, pero probablemente un gancho, digamos, para buscar proveedores de drogas. Era una persona con un alto potencial de convertirse en víctima por el estilo de vida que llevaba, evidentemente. Hay que tener cuidado a quién le robas y con quién te metes. Como ocurría con Rosario, sus rasgos de personalidad tampoco los conocemos. Digamos que no sabemos hasta qué punto pues, ha podido influir lo que es su forma de ser en el hecho de convertirse en víctima, pero lo que está claro es que él se encargaba de localizar a los camellos y la droga, y esto pues lo hizo probablemente estar en riesgo de agresión física por parte de estos, ya por desacuerdos o circunstancias, como os comento, sobrevenidas, porque esta gente, como ya he manifestado en miles de ocasiones, no se andaba con tonterías. Y si por lo que sea hacías algo que no era de su agrado, no tenían ningún problema, ya te digo, en hacerte desaparecer, darte una paliza de muerte o lo que sea. O sea, que es que eso está claro. Entonces, digamos que el autor material o autores materiales de los hechos, bueno, pues parece ser que ataca a la víctima entre la noche del 15 de enero y el 6 de abril de 1989, que es cuando se halla el cuerpo.
que ya se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que no se pudo determinar en la autopsia la data exacta o aproximada, digamos, de la muerte. En realidad es que no se pudo certificar nada, como os comento, porque las autopsias fueron pésimas. Y es que ya lo digo, o sea, no se puede saber tampoco si falleció antes o después que Rosario y Pilar, porque ya os digo, no supimos dónde estaba. En fin, es que esto es que es una cosa, ya os digo, el desconocimiento es tremendo. A ver un momentito que cambie la imagen, me pongo a hablar